¿Quiénes intervienen en el proceso editorial desde que surge la idea inicial hasta que el lector tiene en sus manos el libro terminado? ¿Cuál es la función de cada actor en la industria editorial? En este episodio definiremos y aclararemos quién es quién en este proceso. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 9º episodio de la 7ª temporada. Como siempre los saluda Javier Martínez. Y bueno, regresamos de Filgua, de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, con una muy buena experiencia. Fue, por cierto, la primera vez que recibimos saludos directamente de nuestros oyentes. Fueron varias personas que se identificaron conmigo las veces que estuve en el stand atendiendo y pues les agradezco que nos escuchen, de verdad nos motiva un montón a seguir adelante y saber pues que ahí hay personas que nos escuchan cada semana. Y hablando de escucharnos cada semana, quiero disculparme porque la semana pasada no tuvimos ningún episodio. Esto se debió a que me encontraba bastante enfermo, me dio dengue y la verdad nunca me había dado antes. Sabía que era una enfermedad bastante fuerte, pero no sabía qué tanto. Y pues la verdad es que me dejó prácticamente semana y media en cama y pues no pude continuar con estos episodios, pero ya estamos hoy de regreso y con un tema nuevo bastante interesante que además se relaciona con muchos otros episodios que hemos abordado. Por ejemplo, el episodio número 2 de esta misma 7ª temporada, donde hablamos acerca de la postproducción literaria. Pero hoy, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de los actores literarios, o sea, todas esas personas o instituciones que de alguna u otra forma tienen que ver con este mundo editorial. Esto surge de una experiencia personal bastante interesante y es que cuando comencé con la editorial Kazam A, noté que las personas no tenían claro la diferencia especialmente entre editorial, imprenta y librería, porque digamos se promocionaba la editorial y empezaban a llegarnos preguntas y solicitudes, órdenes de libros que no pertenecían a esta editorial, sino a cualquier otra, confundiéndola de esta manera con una librería. Y también nos llegaban órdenes de impresión de diferentes tipos de materiales, hasta mantas vinílicas prácticamente, confundiendo entonces a una editorial con una imprenta. Así que hoy vamos a abordar precisamente esas diferencias y otras muchas, aunque también debo mencionar acá que no es culpa de las personas, yo diría más bien es culpa incluso de algunas empresas que he visto por ahí que utilizan mal los nombres. Por ejemplo, por ahí conozco una empresa que se hace llamar editorial y lo que realmente hace son sellos de hule, por ejemplo, ¿verdad? Y así como otras empresas que tenían claro su línea de negocio, pero han experimentado en otras, convirtiendo, por ejemplo, librerías en editoriales. Aunque bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero comencemos. Los actores básicos de los que quiero abordar hoy son 3. Como les decía, 4. La papelería, la imprenta, la editorial y la librería, que son cosas completamente distintas, aunque vuelvo a decir, algunas veces se duplican las acciones o queda un poco gris la línea que los separa. Así que para eso vamos a empezar por definir una papelería. Una papelería es un comercio que se dedica a la compra y venta de papel. Hablando de todo tipo de papel, esto incluye incluso cartones, ¿verdad? Como cartulinas, y eventualmente una papelería también podría vender artículos de oficina como borradores, lápices, lapiceros, etc.
Básicamente estoy hablando de esa papelería de colonia, digámoslo así, o de barrio, donde uno como padre de familia, como estudiante, puede ir a comprar un lapicero, un lápiz, marcadores, reglas, hojas para la impresora de casa, la famosa cartulina que nos piden los hijos un domingo a las 9 de la noche. Ese tipo de cuestiones se venden en una papelería. Aunque, claro, también existen las papelerías grandes o también papelerías industriales, en cuyo caso ellos no venden al por menor, sino que le venden insumos a imprentas, obviamente en grandes cantidades. Aunque algunas también puede ser que vendan al por menor, pero en este caso pues ya serían cuestiones más especiales. Por ejemplo, aquí en Guatemala está Papelería La Luz, que es una de las más grandes y más antiguas, que está en la zona 1, donde también nos ubicamos nosotros, y ellos venden cantidades grandes, aunque, insisto, también cantidades al por menor, pero de papel más que nada como insumos a imprentas, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde está la confusión? Algunas papelerías pequeñas, como de barrio, otra vez, eventualmente también venden libros, convirtiéndose así en librería también, o librería y papelería, ¿verdad? Aquí vale la pena destacar también para ir aclarando que el papel se inventó en China en el año 105 después de Cristo. Así que las papelerías son bastante antiguas, diría yo más antiguas definitivamente que la imprenta que se inventa en el siglo XV por Gutenberg, como ya lo abordamos en el episodio 18 de la tercera temporada, cuando hablamos acerca de la historia del libro y de la imprenta, y más antiguas también que las editoriales y las librerías tal cual, que digamos ya surgirían más o menos durante la Ilustración, o sea, 1700 aproximadamente. Por su lado, la imprenta es una empresa que presta el servicio de impresión de textos e imágenes sobre distintos materiales. Obviamente como el papel, pero también en otros como plástico, madera, metal, etc. Para esto utiliza maquinaria especializada, obviamente. Maquinaria que básicamente se puede dividir en tres tipos. Maquinaria dura, que se refiere a la imprenta tradicional e industrial, que en este caso puede ser tipográfica, con tipos o sellos pequeños, digámoslo así, que arman páginas. Este tipo de imprenta ya ha quedado prácticamente desaparecida. Y la offset, que esta sí existe todavía y es bastante utilizada, que utiliza placas de metal para transferir la tinta a un cilindro y este al papel. Algo que caracteriza a las maquinarias duras, tanto la tipográfica como la offset, es que manejan grandes volúmenes a un bajo precio. En estos casos se necesitan quemar placas y eso es bastante caro. Por lo tanto, usualmente cuando se sacan tirajes con este tipo de imprenta, se habla de 1000 copias para arriba. Por otro lado, tenemos la maquinaria digital o la imprenta digital que se caracteriza, que imprime archivos electrónicos, puede ser láser, como sabemos, o por inyección de tinta. En este caso, el láser muchas veces se requiere de un papel especial para que reaccione a esta luz, y la inyección de tinta se refiere a aquellas que dejan caer tinta por chorritos pequeños sobre el papel. En ambos casos, siempre la imprenta digital suele utilizarse más que nada para tirajes cortos, para muy pocas copias de un solo libro. Aquí vale la pena hablar acerca de la impresión bajo demanda, que suele ser casi exclusivamente impresión digital. Este tipo de impresión permite producir un solo libro, por ejemplo, o 4 o 5 copias de un mismo libro. Este tipo de impresión bajo demanda básicamente es lo mismo que ofrece Amazon y que por cierto también ofrece la editorial Kazam A para libros que hayan sido autopublicados bajo este servicio. Existen también otro tipo de imprentas como la flexográfica, que usa planchas de goma o plástico con tinta de secado rápido, donde la tinta se transfiere al papel por medio de un rodillo llamado Anilux.
Usualmente se utiliza para imprimir sobre plástico, cartón ondulado y etiquetas. Otro tipo de imprenta sería la serigrafía, donde se usan marcos con un sustrato fotosensible que permite el paso de la tinta en ciertas áreas. Y pues este es el que más se usa para imprimir telas, cerámica, vidrio, madera, metal, papel incluso también en muchas ocasiones. Bueno, una imprenta puede prestarle sus servicios a individuales como empresas o autores incluso, y eventualmente también a editoriales. No siempre, yo diría, me atrevería a decir que incluso prácticamente nunca, una editorial tiene su propia imprenta, ¿sí? Porque es una maquinaria muy cara y hacer esa inversión únicamente para los libros de la editorial es sumamente caro. Por lo tanto, la mayoría de editoriales, al menos en América Latina, me atrevería a decir yo, no son imprentas. ¿Qué quiere decir eso? Que el insumo que una imprenta recibe de una editorial es el arte final o el arte de impresión. Este consiste en un archivo PDF de alta definición con características técnicas especiales como líneas de corte y cierto peso de DPI, puntos por pulgada cuadrada en el caso de imágenes. Por lo tanto, una editorial suele ser el cliente de una imprenta y esta recibe el libro en formato digital, pues en formato digital, pero como un arte final de impresión que eventualmente, por cierto, puede variar dependiendo del tipo de imprenta y el tipo de maquinaria que se va a utilizar. O sí, eventualmente debería tener diferentes características técnicas dependiendo del tipo de impresión que se vaya a utilizar. Habiendo aclarado entonces qué es una papelería, una venta de papel, una imprenta, una institución que brinda el servicio de impresión, paso a aclarar qué es una editorial. Bueno, una editorial es una empresa que invierte sus recursos económicos y humanos en la producción de libros. En otras palabras, tiene o paga por un cuerpo de profesionales que conocen de libros en sus diferentes aspectos, en su calidad literaria, en el caso del editor, en cuanto a su aspecto lingüístico, en el caso de correctores, en cuanto a su diseño gráfico, en el caso de diseñadores gráficos, y también suele poner el dinero apostando, porque al final es eso, es una inversión en ciertos libros, pensando cuál se va a vender más o menos, y de ahí sacando también el cálculo de costo-beneficio de cada libro. Por lo tanto, si usted llega a una imprenta, la imprenta no va a invertir en su libro pensando que es un gran producto porque se va a vender fácil. No, la imprenta con gusto le presta a usted el servicio a cambio de un pago para imprimir el libro. Pero tampoco le puede dar a usted un archivo Word. Tiene que ser un archivo preparado para esto. Algunas veces, algunas imprentas, para no perder al cliente, contratan algún diagramador que convierta simplemente ese archivo Word en un archivo InDesign, que es del que se puede generar un arte de impresión, pero eso tampoco es una editorial, porque obviamente entran en juego en el caso de la editorial otros factores de los que vamos a hablar acá también. Una editorial elige los libros y el formato con base en sus posibilidades económicas y su enfoque editorial. Por ejemplo, Kazam-A no publica libros religiosos, ni libros de superación o de mensajes de crecimiento personal. ¿Por qué? Porque simplemente no me interesa, no es el enfoque que personalmente yo como dueño no le quiero dar a esta editorial. Creo que ya ese mercado está saturado. Creo que mi especialidad como licenciado en letras es la literatura y no el aspecto religioso. Creo que conozco más de ese otro tema, la literatura, que del aspecto religioso, y creo que aporto más a la sociedad desde ese punto de vista que desde el punto de vista religioso. Así que sí, es una cuestión de
opinión personal, de decisión personal sobre dónde y cómo quiero invertir mi capital. Sí, completamente. Es subjetivo completamente, pero es el derecho que tengo en este caso por haber puesto el capital para fundar una editorial, ¿verdad? También tiene que ver con las oportunidades que veo yo como para mover un libro, que conozco más el ámbito literario que el religioso o el de superación o crecimiento personal, por ejemplo, ¿verdad? Importa mucho el plan editorial y el diseño editorial también que tenga cada empresa. Para esto pueden, o los remito a el episodio 3 de la segunda temporada llamado El proceso editorial, donde pueden conocer más a fondo cómo trabaja una editorial. Sin embargo, básicamente a lo que se refiere es el tipo de libros que tenemos. Por ejemplo, a mí sí me gustaría, por ejemplo, que eventualmente Kazam A empiece a publicar libros de carácter científico, ¿sí? Sobre todo de ciencias sociales, que es otra de mis áreas. Sin embargo, todavía no incluyo en el plan editorial un diseño que pueda permitir la impresión de ese tipo de libros por distintos factores, siendo el principal de ellos la falta de capital para hacerlo, porque pues implica tener cierto dinero para poder invertir en editores de esa especialidad, en abrir un mercado especializado al respecto. Entonces, aunque eso sí me gusta y sí lo quiero hacer más adelante, hoy, 2024, no existe un plan editorial para libros de tipo científico en Kazam A, al menos, por ejemplo. De tal manera que, ¿qué es lo que hace una editorial? Bueno, básicamente transforma el manuscrito original, digamos que el autor puede traer en Word, en un arte final listo para imprenta. Ese manuscrito original es lo que antes veíamos, por ejemplo, escrito a máquina, o incluso muchos siglos antes escrito a mano, ¿verdad? Hoy viene en Word o en un PDF, pero es ese archivo original del autor, donde nadie más que él ha intervenido. Trabajar o transformar ese archivo incluye aspectos literarios en la edición, lingüísticos en la corrección e incluso artístico-técnicos en el caso de la diagramación. Y hablando de diagramación, porque muchas veces los autores dicen, bueno, entonces lo que yo puedo hacer es que yo soy un autor, terminé mi libro, lo único se lo mandé a mi secretaria o a un amigo que no tiene faltas de ortografía, supuestamente, y ya lo único que necesito entonces es la diagramación. Bueno, sí es una parte importante del proceso editorial, pero no es la única. ¿Qué es esto de la diagramación? Se conoce también, o de hecho el nombre oficial, es el diseño editorial. Y es un trabajo que corresponde a un diseñador gráfico especializado en diseño editorial, precisamente, o en el proceso editorial. Y tampoco hay que confundir tres intervenciones diferentes que puede tener un diagramador, o un diseñador gráfico, perdón. La primera de ellas es diseñar. ¿Qué es diseñar? Es crear la identidad visual de la publicación con aspectos estéticos y funcionales. En otras palabras, usted mira un libro de Kazam A junto a otro de Alfaguara o otro de Ciruela y sabe que pertenecen a editoriales diferentes y sabe más o menos qué esperar con solo ver el libro de cada una de esas editoriales. Este proceso de diseño incluye seleccionar colores, tipografías, estilos visuales, diseños de portadas y elementos decorativos. Luego está el proceso de diagramar. Se refiere a organizar el contenido de la página o publicación siguiendo el diseño previamente establecido. Incluye, por ejemplo, ubicar imágenes, gráficos, distribuir el texto, definir márgenes, interlineados y espacios, entre otros. Y por último está el proceso de maquetación. En este caso estamos hablando de ensamblar la diagramación en el diseño para generar un archivo listo para la impresión o publicación digital. Incluye ya detalles finos como el kerning, la justificación de textos, la corrección de pruebas y generar el arte final, ¿sí? En otras palabras, diseñar es como la idea creativa general, usualmente, por ejemplo, para un
una colección de libros se hace un solo diseño. La diagramación implica agarrar ese diseño y resolverlo en diferentes situaciones. Por ejemplo, el diseño original se hizo con páginas que tienen 50% texto y 50% imagen, pero de repente nos surge el problema que hay una página que solo tiene texto y otra que solo tiene imagen. Entonces, ¿cómo voy a resolver, cómo voy a diagramar respetando el diseño originalmente establecido? Y la maquetación ya es realmente el trabajo de ponerse a hacerlo y generar ese archivo final que se va a ir a una imprenta. Usted dirá, pero eso es solamente exportar el archivo. No necesariamente. Hay ciertas elecciones que hay que tomar y decisiones que hay que tomar también a la hora de exportar ese archivo para que satisfaga las diferentes exigencias de los distintos tipos de imprenta que hay, como por ejemplo si tiene líneas de corte o no, por mencionar algunos, ¿verdad? Un editorial, en algunos casos, puede tener una sala de ventas, usualmente con libros propios. Por ejemplo, esto sería lo que Kazam A hace con su sitio web, www.kazama.com, ¿verdad? O inclusive puede abrir una librería. En ese caso, no solamente podría vender sus libros, sino también vender los libros de otras editoriales que lleguen a dejárselos o que se compren. Este es el caso, por ejemplificar, de Catafixia con su librería en el Pasaje Rubio, donde venden sus propios libros como editorial, pero también he visto que venden libros de otras editoriales. Y entonces, ¿qué es una librería? Bueno, una librería es una empresa que vende los libros editados por una editorial e impresos por una imprenta. Suele recibir los libros a consignación o por compra directa con algún tipo de descuento. Usualmente a una librería se le dejan los libros con bastante descuento para que pueda ofrecer un buen precio final, digámoslo así. Y obviamente si la librería compra los libros se le hace más descuento que si solo los recibe a consignación. La gran mayoría de librerías en Guatemala, hasta donde yo sé, reciben los libros a consignación y solamente muy pocas los compran al contado. Una librería puede vender también papel al por menor, por ejemplo, como resmas para impresoras o cartulinas y cartones, así como curiosidades, como sería en el caso de Guatemala, de la librería llamada de museo, e incluso muchas veces también pueden llegar a vender comida para ampliar su forma de ganancia, como sería el caso, por ejemplo, de Sofos o de la misma Catafixia, que entiendo que también venden bebidas y comidas dentro de la librería. Rara vez una librería llega a convertirse en una editorial, aunque se han dado casos. Por ejemplo, actualmente Sofos, la librería, tiene su propia editorial llamada Zacaric, ¿sí? Entonces, entiendo que muchos autores se acercaban a la librería Sofos pidiendo ser publicados, cosa pues que no tenía ninguna lógica ni ninguna coherencia, ya que, como ahora ustedes ya saben, una librería no es una editorial, pero llegaban tantos que supongo que los dueños vieron la posibilidad de invertir en esto, así que crearon su propio sello editorial que se distribuye en la misma Sofos. Pero efectivamente pues le pusieron un nombre distinto. Una cosa es la librería Sofos y otra cosa es la editorial Zacaric, ¿verdad? Y también, por supuesto, hay librerías en línea como Amazon y Smashwords que pueden dedicarse a distribuir los libros impresos, como el caso de Smashwords, de Amazon, o ser exclusivamente de libros electrónicos, que sería el caso de Smashwords. De esta manera, espero yo que haya quedado ya clara la diferencia entre una papelería o venta de papel, una imprenta, empresa que se dedica a imprimir con diferentes tipos de maquinarias, una editorial, que es una empresa que invierte y apuesta por ciertos libros que le parece que se van a vender, y una librería, pues que es el punto de venta final de un libro, ¿verdad? Hay papelerías que también venden libros y por ende son librerías. Hay editoriales que eventualmente ponen su propia librería también. Y hay librerías que eventualmente
ponen su propia editorial, como el caso de Sophos. Lo menos real que he visto yo sea una imprenta que pues ponga su propia papelería o su propia librería, y mucho menos una imprenta que termine convirtiéndose en editorial, ¿verdad? Eso es lo que menos he visto. Pero ¿qué otros actores hay en todo este proceso literario? Bueno, ya había hablado de esto también en otro episodio, pero vamos a abordarlo rápida y fácilmente. Está el papel o el actor del distribuidor, actualmente conocido también como agregador. En este caso estamos hablando de intermediarios entre la editorial y las librerías u otros puntos de venta minoristas. Por ejemplo, en Guatemala hay varios distribuidores que compran libros españoles, por ejemplo, o mexicanos o argentinos, los traen a Guatemala y aquí a veces tienen su propia librería, pero muchas veces los distribuyen a otras, ganando obviamente una comisión sobre ventas. Funcionan como una fuerza de venta eventualmente para una editorial que tenga un departamento comercial débil o no especializado, ¿verdad? Entonces, una editorial, sobre todo pequeña, como Casamá, por ejemplo, puede ser que tenga un cuerpo de vendedores muy pequeño y entonces se apoye precisamente a través de distribuidores. Un distribuidor suele tener muchos contactos con librerías y hacer recorridos para transportar libros y distribuirlos a nombre de esta editorial. Debe llevar un buen registro de cuántos libros dejó, dónde los dejó y si fueron comprados o dejados a consignación en cada caso. Por el otro lado está el agregador. Esta es una nueva figura que ha aparecido en el ámbito literario y funciona como un distribuidor, pero para librerías en línea. Algunos agregadores se especializan en bibliotecas, como es el caso, por ejemplo, de e-libros. Las librerías en línea y bibliotecas prefieren tratar con un solo agregador en vez de con miles o incluso millones de autores individuales, pues esto garantiza la calidad del libro electrónico. Es mucho más fácil, digamos, cuando una librería en línea solamente se limita a recibir libros por medio de agregadores que para poder serlo tienen que revisar la calidad de los libros, calidad técnica me refiero, que está recibiendo 40,000 libros de 45,000 autores diferentes, ¿verdad? Entonces se simplifica un poco el proceso. Algunos agregadores, como Smashwords, permiten distribuir a varias librerías en línea a la vez, como Amazon, Barnes & Noble, Kobo, Apple Books, entre otras, con una sola subida de archivo. O sea, se sube una sola vez a este distribuidor o este agregador y ellos automáticamente distribuyen a todas estas librerías en línea. Algunas librerías en línea, como Amazon Kindle, tienen su propio agregador, que en este caso se llama KDP, que significa Kindle Digital Publishing. Otro actor dentro de todo este mundo literario es el agente literario. Este se centra principalmente en encontrar oportunidades de publicación para los autores, negociando contratos con editoriales y gestionando los derechos de publicación. Sus acciones se centran sobre todo en negociar contratos, promocionar el manuscrito entre editoriales y gestionar los derechos de autor, entre otros. A diferencia del representante literario, con el que se le suele confundir, un agente se centra en aspectos legales y comerciales, como la negociación de una publicación. Por el otro lado está entonces el representante literario. En este caso, este tiene un enfoque más amplio que el agente, ya que puede incluir no solo la publicación de libros, sino también la explotación de derechos derivados, como por ejemplo adaptaciones cinematográficas y televisivas, y la gestión general de la carrera del autor. Se concentra en gestionar la carrera, buscar otros contratos, no solamente de publicación. Puede ser, por ejemplo, de la creación de una línea de juguetes con los personajes, creación de playeras, ropa, por ejemplo, de un autor, no sé, otro tipo de fuentes de ingresos que pueda tener un autor y que no solamente sea publicando libros, ¿verdad? Por ejemplo, dando
yendo a firmas de libros donde se cobra por cada firma o, no sé, dando conferencias también, por ejemplo. Busca también formas alternativas de ganar dinero, como les estaba diciendo, promoviendo al autor en medios e involucrándolo con otros proyectos y otros artistas y otras oportunidades, ¿verdad? En otras palabras, un representante literario, a diferencia del agente, gestiona sus relaciones públicas. Es al representante literario al que le va a interesar que el autor esté yendo a actos públicos, que sea invitado a presentar un libro, o que cuando llegue un autor más famoso sea este autor el que lo entreviste, por ejemplo. Entonces está interesado en la carrera del escritor más allá que solamente vender sus libros. Ese es el caso del representante literario, al cual, por cierto, muchas veces se le conoce también como un gestor literario. Y hablando de gestor literario, no hay que confundirlo con un gestor cultural, que de alguna manera también eventualmente puede llegar a ser un actor literario. ¿Qué es un gestor cultural entonces? Es un profesional que planifica, organiza y administra proyectos y actividades culturales con el objetivo de promover y difundir la cultura y el arte en una comunidad. Suele involucrar a autores en estos proyectos, pero de manera general. En otras palabras, un gestor cultural podría ser el administrador de un museo, el administrador de una casa de cultura, por ejemplo, el organizador, por ejemplo, de una feria cultural, etcétera, ¿verdad? Entonces puede en una ocasión estar involucrado en el montaje de una feria cultural en un pueblo, como después organizar una feria de libros, pero también eventualmente más adelante estar a cargo de una casa municipal de la cultura, donde cada fin de semana se hagan exposiciones de pintura o de música, conciertos, digámoslo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, un gestor cultural no solamente se centra en lo literario, aunque sí forma parte de los quehaceres que hace, a diferencia de un gestor literario que, como les decía, es sinónimo de representante literario. Y otras dos figuras que quiero abordar, porque muchas veces tienen que ver con esto, es el community manager y el creador de contenido. Un community manager es la persona encargada de gestionar la comunidad en línea de una persona o empresa. Si es persona, del autor, y si es empresa, de una editorial, por ejemplo. Incluye desde la planificación de la comunicación hasta la creación de los contenidos por publicar, como videos, fotos, etcétera, e incluso programar o crear en vivos con estos materiales. Usualmente, la verdad es que un autor es su propio community manager. Si usted como autor tiene su propia, no como individuo, ¿verdad? No es lo mismo Javier Martínez, el papá de Fátima y Santiago, el señor que le gusta, no sé, tal y tal cosa, tocar el bajo, por ejemplo, y ver series de televisión, a Javier Martínez, la persona involucrada en el mundo editorial. Entonces, yo, por cierto, les suelo recomendar que tengan esos dos perfiles en redes sociales completamente aparte, o por lo menos claramente separados. Y entonces, cuando un autor tiene sus redes sociales, suele ser él mismo su community manager, a menos que pues, le pague a alguien efectivamente para llevar el manejo de estas redes. Y no es lo mismo un community manager que un creador de contenido. Un creador de contenido es esa persona que se dedica precisamente a crear contenidos especializados. En este caso, para un nido de lectores o escritores, por ejemplo. En este caso, un creador de contenido puede ser un booktuber, ¿verdad? Un booktoker, un bookstagrammer, blogueros especializados, un podcastero especializado, por ejemplo. En este caso, estamos hablando prácticamente de influenciadores que, además, muchas veces prestan sus servicios a autores y a editoriales para promover en sus canales de redes sociales la obra o los productos o los libros de cierta casa editorial, ¿verdad? Entonces, en este caso ya se puede contratar a alguien para que, qué sé yo, haga una serie
comentarios sobre el libro, ya en este caso pues el autor y el creador de contenido, o la editorial y el autor y el creador de contenido llegarán a algún acuerdo de regalarle una copia del libro, o además de la copia pagarle cierta cantidad de dinero por cierta cantidad de publicaciones, o un en vivo o una entrevista, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Bueno, así espero que tengan ahora, pues sí, bastante claro los principales actores dentro del mundo literario, así como los actores secundarios, que fueron estos últimos de los que les estuve hablando. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez. Pueden seguir el podcast en @casama en Facebook, Twitter e Instagram, y también en TikTok como Editorial Casama. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea. Espero que les haya gustado este episodio y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la Editorial Casama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.